Para dar inicio al mensaje también. Gracias, Señor Jesús, esta mañana. Gracias, Padre, por permitirnos celebrar tu cena, haciendo memoria, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros, de esa obra maravillosa en la cruz por la cual nosotros tenemos hoy la seguridad de la vida eterna. Queremos dejar en tus manos este tiempo, que seas tú el que nos dirija, que abra, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, ayudes el entendimiento para estudiar tu palabra, para poder comprender también el mensaje que nos quieres dejar en esta mañana, que sea de forma práctica, que podamos llevarlo, Señor, lo poco que podamos recibir en nuestro corazón para practicarlo durante la semana, entendiendo, Señor, que tú no tienes favoritismos con nadie, sino por el contrario, eres grande y misericordioso con todos nosotros. Dirígenos, Señor, dejamos este momento en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias. Hoy es 7, ¿no? Primer domingo del año. Espero que hayan pasado un bonito tiempo. Algunos nos hemos dado un poco de vacaciones, hasta en el rebaño. Algunos hermanos también aún están de vacaciones, han viajado. Otros, como decía nuestros hermanos, también están aprovechando el tiempo, están en capacitación, están en IBEN, están estudiando. Y es interesante que el mensaje esta mañana que Dios ha puesto para poder compartirlo tiene que ver mucho con el Evangelio, de recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Seguimos estudiando la carta de Santiago y nada más como una pequeña introducción quiero recordar el mensaje que estaba compartiendo nuestro hermano Ever el año pasado. Hace 3 semanas nuestro hermano Ever compartió la primera parte de este mensaje, que es Santiago capítulo 2. No sé cuántos nos acordamos, no sé cuántos se acuerdan del mensaje incluso de la semana pasada. Unos me dirán, pero hermano, es del año pasado, ya no me acuerdo ya del mensaje. Bueno, justamente por eso vamos a recapitular un poquito, vamos a hacer la introducción, porque estos dos mensajes van de la mano. Desde el mensaje que compartió nuestro hermano Ever acerca de la acepción de personas, que Dios no tiene favoritos, que Dios no discrimina a nadie, sino por el contrario. Él decía una frase muy interesante, ¿no? Como te ven, te tratan. Ahora sí recuerdan un poquito el mensaje. Vamos a entrar en contexto, hermanos, vamos a ubicarnos y vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 7. En realidad el mensaje de esta mañana, hermanos, me ha tocado nada más Santiago 2, del 5 al 7. Son 2 versículos, un poquito complicado en realidad predicar de 2 versículos, pero bueno, vamos a recordar. Quisiera iniciar leyendo este texto, hermanos, en Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 7. Si me acompañan con sus Biblias, por favor. Yo tengo la versión en Reina Valera. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrontado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Todo este pasaje, incluso hasta el versículo 13, habla acerca de la acepción de personas y un ejemplo muy claro entre el favoritismo que se tenía hacia las personas ricas y la humillación o el desprecio hacia los pobres. Le vamos entrando un poquito en contexto para que lo puedan entender. En contexto del texto, si vamos al capítulo 1, al versículo 22, si quisiéramos entender de qué está hablando Santiago, Santiago 1:22 dice esto: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Este es un mensaje que también ya nos compartieron nuestros hermanos. Sed hacedores de la palabra. Entonces,
este texto que nosotros acabamos de leer en el capítulo 2 aún está dentro del contexto de hacedores de la palabra. Pero puntualmente el capítulo 2, versículo 1 dice: sean hacedores sin acepción de personas. En otras palabras, sin favoritismos. Entonces aquí nace una pregunta: ¿por qué Santiago tiene que escribir acerca de la acepción de personas o del favoritismo? Vamos a ver, ¿por qué? Posiblemente en las iglesias y en la congregación, no posiblemente, sino que en estas iglesias se estaba dando mucho acerca de la acepción de los favoritismos. Le gustaba a los hermanos de ese lugar dar privilegios a los ricos, atender a las personas que llegaban, como lo describe Santiago. Y aquí nosotros podríamos pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia primitiva, los primeros cristianos que recibieron el evangelio de primera mano, aquellos que estaban escuchando de los mismos apóstoles, de los mismos discípulos, que tenían el evangelio más puro que nosotros, estén cayendo en la acepción de personas, estén cayendo en el favoritismo? ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia pueda suceder esto? Ahora yo me pregunto, y podemos hacernos esta pregunta a nosotros mismos: ¿dentro de nuestra iglesia podrá haber favoritismos? ¿Podrá haber acepción de personas? ¿Alguna vez nosotros puede que hayamos caído en esto? Creo que el mensaje de nuestro hermano Eber fue muy claro, ¿no? Tener cuidado, porque esta actitud es muy sutil, es muy fácil de que se involucre, de que se meta en la iglesia, en los rebaños, en nuestra vida diaria. Pero ¿cómo es posible si somos cristianos, si ya conocemos a Cristo, si venimos compartiendo el evangelio tanto tiempo, si incluso vemos cristianos que tenemos 5, 10, 15, 20 años de creyentes? ¿Cómo es posible? Pues en la iglesia, en el tiempo en la iglesia primitiva se estaba dando. Y es por eso que Santiago, el hermano menor de Jesús, inspirado por Dios, por el Espíritu, escribe para darnos esta advertencia y tener cuidado acerca del favoritismo. Ahora bien, miren por qué también pasaba esto. Vamos a entrar un poquito al contexto ya de la carta. Como ya les dije, Santiago era el hermano menor de Jesús, en otras palabras, Jacobo. Y él escribe desde el capítulo 1, miren a quién escribe. Capítulo 1, versículo 1. Santiago escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Es decir, estas personas eran judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Por qué sabemos que se habían convertido? Porque versículo 2 dice hermanos. En el versículo 9, nuevamente Santiago vuelve a repetir esta palabra, el hermano. En el versículo 16 dice Santiago, amados hermanos míos. En el versículo 19 vuelve Santiago a repetir, por esto, mis amados hermanos. Y en el versículo 1 del capítulo 2, nuevamente Santiago dice, hermanos míos. Esta palabra, hermanos míos, hermanos, se repite en Santiago tantas veces que nos hace entender que está hablando directamente para la iglesia, para nosotros, para aquellos que ya conocen el evangelio, para aquellos cristianos. Entonces, la acepción de personas no está hablando para personas que desconocen, sino por el contrario, para nosotros que hemos aceptado a Cristo y que ya conocemos acerca del evangelio, no caigamos en esta práctica que es muy sutil. Ahora, ¿por qué estaban dispersos en el mundo? Se viene esta pregunta. ¿Qué pasaba con estos judíos? Posterior a la muerte de Esteban, recuerdan que Esteban murió apedreado, ¿y quién estaba presente en la muerte de Esteban? Estaba Pablo mirando, diciendo, sí, está bien que lo maten. Y desde ahí empieza la persecución, y Pablo mismo, él da testimonio que fue un perseguidor de cristianos, y entonces la vida de todos aquellos primeros cristianos estaba en riesgo. Ellos corrían el riesgo de morir. Es por esto que, debido al temor que ellos estaban pasando, muchos tuvieron que dejar sus casas, sus comunidades, su familia, sus amigos, el trabajo, sus bienes materiales, incluso su estatus, su posición social. Todo lo que ellos tenían lo dejaron porque estaban corridos, por así decirlo, estaban dispersos por el mundo, porque si no iban a morir. Pero así como ellos dejaron muchas cosas materiales, el estatus mismo, también se llevaron consigo otras cosas que sí podían. ¿Saben qué es lo que se llevaron estos judíos? Se llevaron su educación. La educación es algo que nadie nos puede quitar porque está en la mente, ¿no? Cómo nos han formado. Se llevaron su ideología, su forma de pensar, sus creencias, sus costumbres, sus prejuicios.
Es por eso que cuando ellos ya están en la iglesia, asistiendo en sus congregaciones cada uno, aún tenían pensamientos que eran propios de la cultura judía. ¿Recuerdan cómo se expresaban los judíos acerca de los gentiles? Aunque suene feo y aunque suene fuerte, para los judíos cualquier persona que no era de su nacionalidad era considerada como un perro. No tenían favor de Dios. Ellos eran el pueblo escogido. Ellos tenían un gran privilegio. Ahora, en el tiempo de que se escribió la carta de Santiago, había otra condición importante. Se daba aún la esclavitud, y la esclavitud estaba bien vista, y la Biblia habla en ese contexto acerca de los esclavos también. Entonces tenían posición económica, tenían posición social, y las personas que tenían dinero, al igual que hoy, tenían mejores y mayores privilegios. ¿Y a quién no le gustan los privilegios? ¿Y a quién no le gusta que lo traten bien? Entonces, hermanos, estas cosas que ellos se llevaron, su forma de pensar, su creencia, sus costumbres, empezaron a ingresar sutilmente a la iglesia. Mi pregunta es, hermanos, en estos, ¿ustedes creen que estas cosas también influyen y afectan el comportamiento de la iglesia actualmente? Nosotros también nos vemos afectados muchas veces por nuestra forma de pensar, por cómo nos criaron, por cómo llevamos o cómo llegamos a la iglesia. Por ejemplo, acerca de las creencias. ¿Qué tan difícil es arraigar aún de nuestras costumbres que cuando tu hijito está un poquito pálido, deja de comer, rápido se viene a la mente que está asustado y límpialo con huevo, ¿no? Aún son cosas que nos cuesta a nosotros sacar de nuestra mente, que no son cosas bíblicas. Son creencias que venimos y que traemos del mundo. Y a veces esas creencias las traemos dentro de la iglesia. Y nos cuesta sacarlas porque están bien arraigadas. O nuestra educación o nuestra forma de pensar, creemos que las cosas son así y así deberían ser. Y no damos a veces pie a entender que la Biblia es más específica. Ese es el contexto, hermanos, en el que se escribe esta carta de Santiago. Ese es el público que Santiago tenía, a quien dirige su carta, las cosas que ellos estaban pasando. Un dato interesante, ¿sabían que en las sinagogas y en algunas casas de los judíos tenían este pequeño estrado, ¿no? Ustedes ven aquí hay un estrado, esto es el estrado, hay una diferencia de nivel. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando una persona llegaba a la casa, las mesas normalmente, los comedores estaban sobre el estrado, ¿no? Entonces, cuando ellos tenían invitados, ¿a quién creen que los invitaban a subir? A las personas más privilegiadas, a los ricos, a los políticos, a las personas que tenían algún cargo. Es por eso que esa costumbre que ellos tenían se infiltró en la iglesia. Y Santiago dice en el capítulo 2, ¿no? Al pobre dices, espérate tú allí de pie o siéntate a los estrados de mis pies. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una posición más arriba. Ahora, el hecho, hermano, de que quienes suben aquí adelante, quienes están en la alabanza o quienes comparten un mensaje, no quiere decir que estamos en una posición más privilegiada, sino por el contrario es para poder verlos, ¿no? Aquí no hay privilegios, todos estamos al mismo nivel, para que no se entienda mal. Pero eso es lo que ocurría en el tiempo que se escribió esta carta, para nosotros poder entender el por qué Santiago le escribe. Y vamos a leer nuevamente en Santiago capítulo 2, dice el versículo 5 al 7. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y hechos herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, sino son ellos mismos los que arrastran en los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Quisiera recordar ahora el versículo 1. Miren lo que dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Aquí Santiago no habla de una fe que salva, porque todos nosotros hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y por fe somos salvos, y por fe sabemos que tenemos vida eterna. Pero esta fe de la que habla Santiago ya no es de esa fe que salva, sino habla de la fe que es consecuencia de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es la forma en cómo vivimos, cómo actuamos, y por consecuencia de creer, vivimos por fe.
En otras palabras, quiero traducir este primer versículo, hermanos, para que sea más fácil para nosotros entenderlo. Diría así: hermanos míos, que nuestra manera de vivir, la fe que hemos puesto en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Una vez más, hermanos míos, miren esa expresión de Santiago, ¿no? Hermanos míos, con qué ternura, con qué amor. Que nuestra manera de vivir la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo sea sin practicar o sin hacer acepción de personas, es decir, sea sin favoritismos. Ya vimos por qué ellos estaban haciendo esos favoritismos. Y versículos del 2 al 4 dice, ya lo leímos, ¿no? Porque en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también un pobre. El ejemplo de Santiago es muy claro y es una experiencia que ellos vivían posiblemente cada vez que se reunían. Posiblemente cada vez que ellos se reunían, ¿quiénes creían esto? Principalmente los anfitriones, los que estaban dirigiendo, aquellos que tenían esa posición privilegiada, que guiados aún por sus viejas costumbres, por su ideología, hacían favoritismos por las personas ricas. Pero ¿saben cuál es otra de las cosas por las cuales podemos caer en favoritismos? Porque nos gusta obtener privilegios y favores. Estuve no hace mucho en una reunión donde se reunieron varios políticos, ¿no? Bueno, no sé, tenía que estar ahí por tema de trabajo porque habíamos dado el local para que se reúnan, lo habían alquilado. Y me dijeron, quédate. Bueno, estuve ahí, se reunieron varios políticos, un político muy fuerte que estaba ahí, que incluso ha sido candidato ya varias veces, y había reunido a gente que estaba queriendo empezar en política, de algunos pueblitos, de algunos distritos, estaban de La Encañada, de San Marcos, de Selene, de diferentes zonas. Y una de las cosas que yo pude entender, más allá de lo que hablaban, de sus proyecciones, de lo que iban a hacer, es que todo el tema político gira en torno a favores. Yo te doy y tú me das, yo te apoyo y luego tú me devuelves. Y muchas veces caemos en favoritismos dentro de la iglesia, no a ese nivel, pero sí buscamos tratar mejor a una persona porque sabemos que nos puede dar algo a cambio. Otro ejemplo también que he visto en el trabajo y es muy claro, y lo escucho con mucha frecuencia: trátalo bien porque él nos va a dar un beneficio posterior. A veces llegan políticos, a veces llegan gerentes, a veces llegan empresarios que tienen buen cargo. E incluso démonos cuenta cuando queremos buscar un trabajo, no en algunos jóvenes: pórtate bien, conversa bonito, anda, pídele el favor al gerente, al dueño, porque vas a ver que él te va a hacer entrar. Y cuando entran a una empresa, decía también nuestro hermano en su ejemplo del mensaje pasado, ¿no? Si te vas con una ropa común, no te atienden, no te hacen caso, pero si te vas internado es otra cosa. Cómo te ven, te tratan. A veces tratamos mejor a las personas porque creemos que vamos a obtener algún beneficio de ellos. Y en ese contexto, ¿por qué estos hermanos no trataban bien o humillaban o menospreciaban a los pobres? Porque los pobres pueden ser una carga. Porque ¿qué beneficio podían obtener ellos de una persona que no tiene estatus, que no tiene privilegios, que no tiene cómo devolver el favor? ¿A quién es más fácil atender y a quién atendemos con mayor agrado? Tengamos cuidado, hermanos, de no caer de repente en esta actitud de pensar: ¿qué gano yo al tratar bien a una persona? ¿Qué gano yo cuando esta persona está bien vestida? ¿Qué gano yo cuando esta persona tiene algún cargo? ¿Y qué gano yo atendiendo a alguien que no me puede dar nada? Eso es hacer las cosas por interés. Decía nuestro hermano Eber, como te ven, te tratan. En otras palabras, hermanos, y yendo un poquito más profundo, es: te tratan y tratamos a las personas según la condición de nuestro corazón. Y si nuestro corazón está bien con Dios, no creo que podamos caer en favoritismos. Porque si entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos a darnos cuenta que Dios no hace favoritismos y los propósitos que tiene Dios no son compatibles con la acepción de personas y con el favoritismo. Entonces, hermanos, en Santiago, ya entrando al versículo 5 al 7, tengo 4 preguntas que nosotros podríamos hacernos. Santiago hace ver, hermanos, con una exclamación de amor, que estemos atentos. Versículo 5 dice: a hermanos míos amados.
oíd. Esta palabrita oíd no quiere decir solamente escuchen, ¿no? ¿Alguna vez los hermanos que ya tienen hijos entre la adolescencia y jóvenes, cuántas veces han hablado con su hijo y le están diciendo, escúchame, pero ¿me estás escuchando? A veces en nuestra etapa de adolescencia, de rebeldía, escuchas pero no oyes, ¿no? Estás como que estás ahí pero no quieres escuchar. Y a veces de viejos también hacemos eso, nos hablan, aparentemente estamos ahí, pero no estamos ahí. Yo espero que no sea el caso de esta mañana, ¿no? No estamos escuchando, estamos oyendo, estamos atentos. Dice, oíd estas palabras. Esto quiere decir prestar atención, entendimiento. ¿Pero a qué debemos prestar atención? A lo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que dice? Dios no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe. Si recordamos las palabras de Jesús, las bienaventuranzas, dice esto, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Mateo y Lucas, las bienaventuranzas. Dios los ha elegido a ellos. ¿Por qué nosotros tenemos que menospreciarlos? Dice Santiago. ¿Por qué ustedes tienen que hacer acepción de personas? ¿Por qué ustedes, si Dios ha elegido a los pobres, por qué ustedes los rechazan? ¿Acaso ellos no tienen la misma necesidad del Señor? ¿Acaso ellos no tienen la necesidad de encontrar a Cristo? El Evangelio no fue hecho directamente para ricos o para pobres, porque a veces podemos entender que vamos al otro extremo, ¿no? Según Santiago podemos decir, entonces a los ricos, a los que tienen posición económica, a los que están más arriba, no hay que predicarles porque para ellos no es el Evangelio. ¿Creen que sea así? De esto, hermanos, de este texto se desprenden 4 preguntas, 3 que podríamos resumir, que quisiera dejar en esta mañana. ¿Qué hizo Dios por nosotros para poder entender este privilegio? ¿Dios tiene privilegios o favoritismos al momento de darnos la salvación? ¿La salvación es solamente para unos cuantos? ¿La salvación se obtiene por alguna acción, comportamiento o algo que nosotros hayamos hecho? Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esto. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Algunos hermanos lo van a poner de memoria, otros lo van a conocer. Vamos a hablar acerca del evangelismo. Para aquellas personas que nos están visitando después de algún tiempo, para las personas que nos acompañan, quisiera que podamos entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Y para aquellos que ya tenemos tiempo en la fe, recordemos lo que significa haber creído en Cristo. Romanos 3:23 dice esto: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3:10 al 18 dice esto: como está escrito, no hay justo, no hay aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaño. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿No es la condición que nosotros teníamos antes de llegar a Cristo? ¿No es la condición que algunos de repente aún tienen en su vida? Por cuanto todos pecaron, no hay ni uno bueno, no hay nadie que busque a Dios, todos se desviaron. Y a pesar de tener esa condición, ¿qué es lo que hizo Dios por nosotros? ¿Por qué? Porque al fallarle a Dios, al estar en esta condición, dice Romanos 6:23, eso es pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y miren, aquí entra lo que Dios hizo por nosotros. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra condición antes de llegar a Cristo, antes de llegar a conocerlo, es que éramos enemigos de Dios, es que estábamos destituidos de la gloria de Dios. No podíamos entrar ante Él, no podíamos decir soy salvo, no podíamos decir sí tengo la seguridad de la vida eterna, sino por el contrario, estábamos yendo en contra de lo que Dios hace y dice. Romanos 5:8 dice esto: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué el título de este mensaje, hermanos, es el favoritismo no es compatible con los propósitos de Dios? Porque el propósito de Dios para la humanidad y para cada uno de nosotros es la salvación, es darnos la vida eterna. Y si queremos entender y llegar al punto donde decir no debo hacer favoritismos y no debo hacer acepción de personas, es porque he entendido que Dios me ha salvado
sin que tenga ningún privilegio, sin que yo haya hecho nada. Es solamente por amor y por gracia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, para con todos, sean ricos, sean pobres, sean chiquitos, sean grandes, tengan o no tengan. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, hermanos, otra pregunta. ¿Dios tiene privilegios o favoritismos en momentos de darnos la salvación? Ya vamos entendiendo que no, ¿verdad? La salvación es para unos cuantos. Versículos que hemos leído dice que es para todos. Pero hay otros dos versículos que quisiera leer. Juan 3:16, y algunos lo tienen de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ven en las diapositivas, solamente tengo el texto y lo he subrayado. De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. No amó a unos cuantos, no amó a aquel que tiene dinero, no amó solamente al pobre, no amó solamente al pueblo de Israel. De tal manera amó Dios al mundo, a toda su creación. Pero hay una condición: para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Y Tito 2, del 11 al 14 dice esto: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. ¿Dios hace acepción de personas? ¿Dios tiene favoritismo con alguno? ¿Qué hemos hecho para que Dios nos pueda salvar? No hemos hecho nada, porque ahí viene la tercera pregunta. ¿La salvación se obtiene por alguna acción, por algún comportamiento que tengamos? Muchos ya tienen la respuesta: la salvación es por gracia. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Seguramente muchos hermanos lo tienen de memoria también en el curso de evangelismo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es Efesios 2, del 8 al 10. Hermanos, estas tres preguntas son importantes para nosotros, para entender que Dios no tiene favoritos. La salvación es para todos, para todo aquel que crea en Cristo Jesús. La salvación y el amor de Dios no tiene acepción de personas, sin que nosotros lo merezcamos, sin que hayamos hecho algo, sin que tengamos estatus, sin que tengamos riqueza, sin que tengamos privilegios. Porque Dios, ¿qué beneficio tiene de nosotros? ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Dios? Si es Dios creador, si es Dios poderoso, si es el Dios que lo tiene todo. Únicamente su amor, su misericordia y su gracia permitieron que nosotros tengamos la salvación. Y si hemos entendido en verdad este evangelio, si hemos entendido en verdad que Dios nos ha regalado la salvación por gracia, no puede haber acepción de personas en nuestra vida. No podemos tener privilegios o no podemos tratar diferente a una u otra persona. Ese es el corazón que deberíamos tener cada uno de nosotros, porque debemos entender, hermanos, que Dios nos ha reconciliado, nos ha justificado, nos ha redimido a través de Cristo Jesús. No quisiera entrar más al tema de los ricos y pobres, ¿por qué? Porque en nuestra condición, hermanos, y en nuestra Cajamarca no tenemos ni ricos, ni sí hay pobres, pero tampoco hay ricos. Pero a pesar de eso nos gusta a veces lo ostentoso, nos gusta lo llamativo, nos gusta que podamos obtener algún beneficio de las personas que nos rodean. Y hay muchos dichos acerca de esto. Y sutilmente, como decía, nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestras ideologías se involucran para que nosotros caigamos en esto. Pero la mejor forma de contrarrestar, y el mensaje que queremos dejar, hermanos, en esta mañana es que si hemos entendido el Evangelio, si hemos entendido el favor de Dios que hizo conmigo, que hizo con cada uno de nosotros, donde la salvación es por gracia, donde nosotros no hemos hecho nada, donde la salvación es para toda la humanidad, nosotros no podemos negar la entrada, ni negarle el Evangelio, ni negar cualquier favor a las personas solamente por su condición social. Versículos del 5 al 7, Santiago nos hace ver: hermanos míos, amados, oíd, Dios ha elegido a todos en realidad. Podríamos nosotros, hermanos, estar en condición
de hacer acepción de personas? ¿Podríamos nosotros tener favoritos ahora? Si estamos haciendo acepción de personas y si estamos teniendo favoritismos con algunas personas y si estamos negando el Evangelio a ciertas personas, posiblemente no hemos entendido el Evangelio de Cristo. Es por eso que hoy, hermanos, y me ha gustado el hecho de que empecemos el año pensando en lo que Dios hizo por nosotros, agradeciendo por el mensaje de la salvación, agradeciendo por ese propósito que Dios tuvo para salvarnos a cada uno de nosotros. Quienes ya tenemos tiempo en la fe, quienes hemos creído en Jesucristo y lo hemos aceptado hace 1 año, 2, 3, 5, 10, creo que hay hermanos que tienen incluso aquí hasta 15, 20 años o más de creyentes, aparentemente conocemos el Evangelio y lo tenemos presente, pero es bueno recordarlo y entender de dónde nos ha sacado Dios para evitar caer en este pecado que es en realidad la acepción de personas. La próxima semana creo que nuestro hermano Jorge también va a compartir la continuidad de esto, donde Santiago dice: si tú fallas en una sola cosa, has fallado ante todo. Es decir, si pecas en una cosa, has pecado y has fallado a Dios en todo. Entonces no podemos caer en este pecado. Hermanos, como conclusión quisiera dejar esto: Dios es un Dios justo y misericordioso, que por gracia nos ha dado salvación a todos, sin hacer distinción ni prefiriendo a alguien por su condición social, económica o cualquier otra cosa. Nuestro ejemplo más grande es Jesucristo, quien vino a morir por todos para que podamos alcanzar la salvación sin que nadie lo merezca, solamente por gracia. No caigamos, hermanos, en exclusividad ni en los complejos o busquemos beneficios personales al tratar mejor a uno u otro. Sigamos el ejemplo de Cristo, entendiendo el plan de la salvación que Dios tuvo para cada uno de nosotros. Quisiera terminar orando, hermanos. Señor Jesús, quiero agradecerte en esta mañana porque a la luz de tu palabra, Señor, entiendo que la salvación y el plan de salvación que tú has tenido con toda la humanidad no hace acepción, no excluye a ninguna persona, sino por el contrario, tú has buscado salvar a toda la humanidad. Y gracias, Señor, porque ahora nosotros que hemos creído en ti tenemos la confianza, la seguridad de decir: soy salvo y tengo vida eterna. Gracias, Señor, porque yo no merecía ese amor infinito que tuviste para morir en la cruz por mí y salvarme de mis pecados. Porque no habíamos hecho nada, Señor, que nosotros merezcamos tener favor tuyo. Sin embargo, lo hiciste por amor, por misericordia. Y gracias, Señor, porque entendiendo ahora el Evangelio, entendiendo, Señor, ese plan de salvación tan grande que tuviste para todos, no podemos caer en exclusividad, no podemos caer en los favoritismos. El Evangelio es para todos, sean ricos, sean pobres, sean privilegiados o no, sanos o enfermos, Señor. Quisiéramos llegar a cada una de esas personas porque tú lo quisiste así, Señor. No permitas que en nuestro corazón se infiltren estos complejos, esas costumbres que en el mundo teníamos, sino por el contrario, que tu palabra y tu Espíritu sean quien nos guíe, Señor, a compartir y hacer llegar el plan de la salvación a todos aquellos que lo necesitan. Pero sobre todo, Señor, esta mañana quiero agradecerte por habernos salvado, por haberme salvado, y que cada uno de nosotros hoy podemos decir: tengo vida eterna y soy hijo tuyo y soy salvo, sin merecerlo, sin tener nada, sin darle nada, Señor, tú nos has salvado. Gracias, Señor Jesucristo, por ese plan salvífico tan hermoso que tuviste para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues hermano Mario y Auro, estamos despedidos, hermanos, pero no olviden, las personas que quieran inscribir a los niños en el festival pueden contactar con nuestra hermana Lili Saavedra o con nuestra hermana Marita para más informes, ¿no? Para ver informes acerca del festival.